¿Cuánto tiempo tarda en curarse una herida y qué podemos hacer para acelerar el proceso de curación? En este vídeo te vamos a explicar varias cosas. Lo primero, ¿qué es una herida? ¿Cuándo o cuánto tiempo podría tardar en curarse? ¿Cómo podemos curarla en casa? Y por último, terapias que pueden favorecer la curación y el proceso de recuperación de una herida. Una herida es una lesión causada generalmente por un traumatismo, por un objeto o por cualquier cosa que sea contuso o cortante y que va a generar daño en diferentes tejidos de nuestro cuerpo. El resultado de la herida posterior pues será un proceso de cicatrización que lo que va a intentar es reparar obviamente esa herida o ese daño tisular que tenemos. Ese acúmulo de tejido pues va a provocar una cicatriz. Lo importante es tener en cuenta que este proceso de cicatrización lo que va a evitar es que la herida se vea expuesta a agentes infecciosos externos que pudieran complicar, en este caso, la curación de la misma. Los procesos de cicatrización van a constar de 4 fases. La primera sería la fase inflamatoria o hemostasia. Lo que se produce en esta fase es un coágulo de sangre que lo que va a hacer es taponar y evitar que, pues, evidentemente, la sangre siga fluyendo hacia afuera y la herida, pues, empeore. Proliferación. En esta segunda fase ya es cuando se comienza, digamos, el proceso de cicatrización en sí. Se forma la costra y debajo de ella la piel lesionada va a comenzar a repararse. Esta costra va a proteger, digamos, pues mientras que se está trabajando y proliferando y hay más actividad celular debajo de la misma. Tercera fase, contracción. En esta fase lo que va a ocurrir es que la costra va a ir disminuyendo su tamaño y, como hemos comentado, debajo de la misma se va a formar tejido nuevo y tendremos como resultado, cuando se caiga la costra, pues esa cicatriz con ese nuevo tejido reparado de la herida. Remodelación es la última fase y en la que ya se va a producir el tejido que, bueno, pues intenta imitar en la medida de lo posible al que había previo a la lesión. El tejido cicatricial en este caso va a ser el que ofrezca una resistencia aproximadamente en los estadios iniciales del 80 al 90% y tardará varios meses en recuperar ese 100% y ser ya esa capa protectora de la piel que tiene que resistir cualquier incidencia que haya a nuestro alrededor. Si quieres saber más sobre cicatrices, aquí te dejo un vídeo que ya expliqué previamente para que tengas muchos más datos sobre cicatrización, tipos de cicatrices y cómo ayudar a tratarlas. El tiempo de curación y de cicatrización va a depender de muchos factores, pero sobre todo pues de la gravedad de la herida, del tamaño, de la profundidad. De media podríamos decir que el proceso de cicatrización dura aproximadamente 21 días, pero como decimos, esto puede alargarse o acortarse. Nosotros lo que queremos sobre todo es que entiendas qué puedes hacer desde casa para curar tu herida y acelerar este proceso de recuperación. Y como por ejemplo vamos a comentarte más adelante, pues saber que hay algunas terapias como las magnetoterapias que podrían ayudar en esa última fase y el proceso de recuperación de una herida. ¿Cómo se cura una herida desde casa? Evidentemente seguir las pautas que te haya recomendado tu médico para curar la herida, para prevenir las infecciones posibles y para minimizar en la medida de lo posible las cicatrices que van a venir después. Algunas recomendaciones muy comunes que tienes que tener en cuenta en el proceso de curación de una herida serían las siguientes. Lo primero, pues mantener la zona tapada con una gasa que de alguna manera pues proteja del exterior y sobre todo de agentes que puedan en este caso provocar una infección. En segundo lugar, en el caso de tener mascotas, pues intentar tenerlas alejadas del foco de lesión. También tenemos que tener en cuenta pues que hidratarse y mantener una alimentación saludable siempre va a ser algo recomendable, pero en este caso además pues es primordial para poder favorecer ese proceso de curación de la herida. Es importante también no manipular la herida, no estar rascándose, etcétera, etcétera, porque aunque a veces nos dan ganas de rascar, pues es importante que no destrocemos esa costra, porque si no, pues no vamos a permitir que minimicemos el proceso de cicatrización que existe debajo de la misma. Vamos a intentar tener cuidado también con mojar la zona, con sobre todo pues en sitios públicos, piscinas, etcétera, pero vamos, que en este caso tu médico no tendrá ningún problema en decirte cuánto tiempo puede pasar para que te mojes. Y por último, en el caso de que notes pues cierto olor putrefacto, que notes que aquello no tiene un buen aspecto, sin duda alguna rápidamente ve a consultar con tu médico. Y la segunda cosa a tener en cuenta en la curación de la herida es saber cómo se produce ese proceso
proceso de cicatrización. Lo principal es el aporte vascular que tiene que recibir la zona. Para ello, sin duda, pues tiene que bombear la sangre. ¿Y qué necesitamos para bombear la sangre? Pues varias cosas. Lo primero, hacer ejercicio o al menos que haya una movilidad que favorezca ese bombeo de sangre. En segundo lugar, como hemos dicho antes, en muchos casos vamos a necesitar también una terapia combinada que pueda de alguna manera favorecer ese aporte sanguíneo. Como ya sabemos por otros vídeos, la magnetoterapia va a ser una de las que aporte mayor vascularización a la zona y por tanto podremos ayudar a ese bombeo de sangre junto con los otros factores que ya hemos comentado. Dependiendo de la zona y por supuesto del estado de cicatrización, hay que recordar que con una herida abierta no vamos a utilizar ninguno de estos aparatos, pero ya en esa última fase sí que tenemos dos posibilidades más. Una, la presoterapia. La presoterapia, gracias a ese bombeo de aire programado, ¿no?, a través de las cámaras, va a producir ese drenaje linfático y ese drenaje vascular, con lo cual perfecto y maravilloso. Y en segundo lugar, los ultrasonidos, que con ese aumento de calor hasta 6 centímetros por debajo de la zona de aplicación va a conseguir un aumento de vascularización. Pero sobre todo, los ultrasonidos tienen la capacidad también de, si está recomendado, podríamos poner una crema cicatrizante que con esa capacidad de aumento de calor va a producir un aumento también de la absorción de la crema cicatrizante. Tratamiento para heridas con magnetoterapia, dos razones principales. En primer lugar, al activar, digamos, esa revascularización de la zona, va a proliferar el aumento de hematíes o glóbulos rojos. Esto lo que van a hacer básicamente es aportar oxígeno, aportar nutrientes, digamos, transportar sustancias como el colágeno que se necesitan para la regeneración de una herida. Por otro lado, también la producción mayor de glóbulos blancos lo que van a ayudar es a prevenir las infecciones y a proteger el foco de la herida. La magnetoterapia tiene básicamente 4 ventajas. Una, activa el metabolismo celular. Segunda, tiene un efecto analgésico. En tercer lugar, tiene un efecto antiinflamatorio. Y en cuarto lugar, y como ya hemos comentado, mejora la circulación sanguínea. Lo bueno de los aparatos portátiles de magnetoterapia, pues que son muy fáciles de utilizar, se pueden utilizar desde casa, tienen programas predeterminados que se van a adaptar perfectamente a tus necesidades. Y además, lo bueno de la magnetoterapia es que apenas tiene ninguna contraindicación, es indolora y, como decimos, es, digamos, pues algo súper accesible a cualquier persona. Y por último, comentarte que recuerda que tenemos un apartado dentro de nuestra web Fisioterapia Shop que se llama Asesoramiento Experto. En él vas a encontrar a fisioterapeutas colegiados que te van a resolver cualquier duda, cualquier consulta y que sin ningún tipo de problema van a poder asesorarte para ti como profesional hacia tus pacientes o para ti como paciente porque tienes la necesidad de adquirir cualquiera de nuestros aparatos.